Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a estudiar la ecología. La ecología consiste en el estudio de las interacciones entre organismos entre sí y con el medio ambiente físico. Entonces definimos un ecosistema como cualquier comunidad biótica, es decir, conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí y lo hacen con su medio físico. El medio físico, pensemos en las rocas, el agua, la temperatura, los vientos, etcétera, etcétera, se conocen como factores abióticos y es uno de los elementos de los ecosistemas. El segundo elemento, ya lo vimos, son los factores bióticos, es decir, los seres vivos que lo componen. Entonces, un ecosistema es un conjunto de comunidades, una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies y una población es un conjunto de organismos de una misma especie que comparten un espacio y un tiempo. El primer término que tenemos que diferenciar acá es el de hábitat con el de nicho ecológico, que a veces tiende a confundirse. El concepto de hábitat es un concepto físico porque hace referencia a los factores abióticos, hace referencia al territorio, al terreno que ocupa una determinada población o un determinado organismo. Mientras que el concepto de nicho ecológico hace referencia a todos aquellos elementos, tanto bióticos como abióticos, que van a permitir que ese organismo sobreviva. Entonces, el nicho ecológico, por ejemplo, de esta vaca, no solo va a hacer que tenga agua para tomar, que tenga pasto para comer, sino que también van a ser los predadores que la pueden consumir, otras vacas que pueden competir por los recursos limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese espacio tridimensional con todas las dimensiones que necesita ese organismo para sobrevivir se conoce como nicho ecológico. Los ecosistemas ya dijimos que tienen dos grandes elementos, factores bióticos y factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos agentes físicos y químicos que van a participar de modelar ese ecosistema. Eso va a incluir regímenes de lluvia, es decir, montos y cantidad de lluvia, su distribución según las estaciones, la humedad que pueda haber en el aire, etcétera, etcétera. La temperatura es fundamental porque va a determinar un montón la tasa metabólica de los organismos. La luz es un factor limitante, por ejemplo, para los vegetales, para los productores. El pH, o sea, la acidez del terreno, por ejemplo, para las plantas o para las bacterias o para los hongos que viven en determinados hábitats, la salinidad, los incendios. Todo esto son elementos que forman parte de esos factores abióticos. Ahora bien, la cuestión es que con estos factores abióticos pueden afectar a la población y a la comunidad tanto si faltan como si sobran. ¿Por qué? Este es el nivel de un determinado factor ambiental y este es el tamaño de la población. Fíjense que hay un nivel de recursos donde el crecimiento de la población es óptimo, es decir, ahí todos los bichos están fenómenos con ese nivel de recursos, pensemos por ejemplo en cantidad de oxígeno, y pueden desarrollar todas sus funciones divinas. Lo que pasa es que cuando el oxígeno o falta o sobra puede molestar. Entonces, cuando entramos en un nivel de recurso tal donde el individuo o la población puede sobrevivir, pero no puede reproducirse eficazmente, estamos hablando de una zona de estrés fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que el estado de ese recurso les alcanza para más o menos sobrevivir, pero no para reproducirse. Y finalmente hay una zona de intolerancia en la cual el nivel de ese factor ambiental, otro ejemplo, sitio de nidificación para las aves. Si no hay, llegamos a la zona de intolerancia, donde los bicharracos directamente no pueden sobrevivir porque no tienen dónde asentarse. Entonces, los factores limitantes van a ser aquellos recursos que en una población van a afectar su tamaño y su densidad. No necesariamente todos los factores van a ser limitantes. Quizás para estas aves que necesitan un sitio donde apoyarse, ese sitio de nidificación puede ser un factor limitante y no así la luz solar. Por ejemplo, va a depender de cada caso en particular cuál de todos los elementos de ese nicho ecológico funciona como un factor limitante para el crecimiento de esa población. Ahora, la cuestión es qué pasa con los factores bióticos, con los seres vivos. Y acá es cuando empiezan a establecerse relaciones entre los distintos individuos o entre las distintas poblaciones de una comunidad que forman parte de un ecosistema. Un ecosistema va a ser sostenible siempre y cuando haya reciclado de nutrientes, haya un aprovechamiento de la luz solar, porque en definitiva la única forma de meter energía al sistema es la proveniente del sol, y por último poblaciones que no tengan un consumo excesivo. La conjunción de esas tres cosas hacen que un ecosistema sea sostenible en el tiempo. Entonces, acá fíjense que ya establecimos tres grupos de individuos. ¿Por qué? Porque las relaciones que se van a dar entre las
las poblaciones son relaciones basadas en la alimentación en gran medida. ¿Por qué? Porque unos se van a comer a otros. Esto es lo que va a permitir el flujo de energía y el flujo de materia dentro de una población. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los organismos no somos muy eficaces asimilando. ¿Qué quiere decir? Que solo podemos retener aproximadamente hasta el 10% de la energía que obtuvimos al comernos algo o al producir. Empecemos con los productores, que son los primeros elementos de las cadenas tróficas. Un productor tiene únicamente una capacidad de asimilación del 1 al 3% de la energía proveniente del sol. ¿Qué quiere decir? De que toda la energía proveniente del sol más los componentes inorgánicos puede únicamente transformar en materia orgánica el 1 al 3% de esa energía. Ahora, acá se produjo una asimilación. La cuestión es que esta planta tiene que respirar, tiene que reproducirse, tiene que hacer un montón de cosas. Por lo tanto, de esa energía, de ese 1 a 3% que ella logró asimilar, solo un 10% va a quedar disponible para el nivel que sigue en forma de biomasa, en forma de células, en forma de tejido, porque el resto lo tuvo que eliminar o lo perdió en forma de reacciones metabólicas, en forma de calor. O sea que de acá a acá solo pasó el 10%. Ahora, este tampoco es muy bueno asimilando. Entonces, solo va a poder de ese 10% que pasó asimilar una pequeña proporción. Entonces, en términos medios, en la circulación de la energía, solo aproximadamente el 10% va de un nivel trófico al otro. Fíjense entonces que eso es muy pequeñito. No somos terriblemente eficaces. Esto es un elemento que establece una limitante a estas cadenas tróficas, que en realidad no suelen ser cadenas, sino que suelen interactuar con otra cadena por acá y otra cadena por acá, entonces forman una red, pero hacen que la cadena en sí sea pequeñita. ¿Por qué? Porque es tan poquita la energía que me queda disponible de un nivel trófico al otro, que no tengo mucha biomasa en términos de vegetales que puedan sostener a toda la cadena trófica. Entonces, fíjense que acá ya hemos establecido algunos conceptos que tienen que ver con estas relaciones alimentarias en estas redes tróficas. Los eslabones primarios de estas redes tróficas son los productores. Pensemos que tiene que ser la parte más ancha de una pirámide. ¿Por qué? Porque los productores van a ser los que puedan fijar energía proveniente del sol, van a ser los únicos productores reales de materia de novo, porque estos la van a retransformar, pero el que mete energía al sistema son los productores. Por lo tanto, son los que están en la base de esta pirámide. Estos productores dijimos entonces que son autótrofos, tienen capacidad de generar materia orgánica a partir de materia inorgánica y de energía solar. Dentro de estos productores vamos a encontrar a las plantas, a las algas verdes y a las bacterias que pueden ser foto o quimiosintéticas. Primer productor de biomasa, es decir, cantidad de tejido, cantidad de células. De todo lo que produjo, solo el 10% queda para el próximo nivel, que van a ser los que llamamos consumidores. Entonces, todos los consumidores, dijimos, son heterótrofos porque se tienen que alimentar de materia orgánica preexistente y van a recibir distintos nombres. Entre ellos incluyen los consumidores primarios, que son los herbívoros, es decir, aquellos que consumen plantas. Los consumidores secundarios y terciarios son carnívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de otros animales. Y finalmente tenemos a los saprófagos. Los saprófagos también son organismos heterótrofos, pero que se van a alimentar de desechos o detritos de esta comunidad. De esta forma, dentro de los saprófagos vamos a tener dos tipos. Los detritívoros, que lo que van a hacer es por medios físicos y químicos es partir parte de esos detritos y hacerlos más pequeños, como puede ser una lombriz. Y finalmente los descomponedores, que van a ser los encargados de transformar esa materia orgánica en inorgánica y permitir de esta forma el reciclado de la materia. Porque fíjense que la energía no se recicla, entra por acá y la vamos perdiendo todo el tiempo. Sin embargo, la materia sí la puede reciclar el sistema y son justamente los saprófagos los que se encargan de ese proceso tan fundamental de reciclado de materia. Bueno, séptimo grado, espero que puedan comprender muy bien el tema acerca de los ecosistemas, los factores que intervienen en él y puedan ir descubriendo a lo que hacemos mención en las redes tróficas. En el libro tienen muy desarrollado el tema para poder ir aclarando los conceptos que ahí se van desarrollando. Al finalizar del trabajito, es un trabajo integrado que es el que ustedes van a tener que subir a la plataforma y así poder plasmarlo todo lo que fueron aprendiendo. Cualquier inquietud que tengan, saben que estamos dispuestas a responderlo a través del foro en la plataforma.
Y si no, bueno, ya próximamente también volveremos a nuestros encuentros virtuales donde vamos a poder conversar muy bien y aclarar todas las dudas que tengan. Nos vemos y espero que todos se encuentren muy bien. Chau, chau.